Señor, queremos en esta noche agradecerte, Padre, por la bendición que tenemos de llevar tu palabra. Queremos completar, Señor, un tema que, pues por razones de los medios, Señor, quedó inconcluso. Queremos terminarlo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Yo te ruego que nos des esa sabiduría que viene del cielo, para que en el nombre de Jesús podamos llevar tu mensaje en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, le damos a cada uno de ustedes, los que estamos acá, buenas noches, a los que nos ven y los que se van a conectar. Quisiéramos, hoy es un día inusual para nosotros. El miércoles anterior estaba predicando allá en Ecuador. Le enviamos un saludo ahí a los hermanos pastores allá en Ecuador y en cualquier lugar donde nos ven. Entonces, miren, ¿por qué decidí hacerlo esto? Incluso estuvimos anteriormente en Intercesión aquí en Colombia. La plataforma por donde estamos saliendo pues tuvo algunos problemas e inconvenientes, así que quisiera terminar ese tema. Quizás le voy a volver a retroalimentar. Encontré algunas cosas anoche, hasta soñé con algunas de ellas y las puse por acá. Así que con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, yo le ruego que donde usted está, pues tome nota y sobre todo entienda que este tema es un tema muy importante, como todos los temas de la palabra. ¿Por qué? Porque anoche les mencionaba de que, miren, si nosotros vemos cuando el Señor en Mateo 24, el Señor Jesucristo en Mateo 24, los discípulos, aún los fariseos, le piden señal. Él, una de las cosas, perdón que estoy tomando agua, pero una de las cosas que él hace es que les dice que la señal, que les explica que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, y también les dice que será como en los días de Lot. Y cuando yo miraba eso, llegué a la conclusión, entre otras, quizás hay otros ángulos, de que los días de Noé fueron días en donde Dios le dio una instrucción a Noé, pero la instrucción era una especie de dispensación para todos los demás. Pero estas personas no le hicieron caso, sino que se burlaban de Noé. Se burlaban porque le decían: nunca ha llovido en este lugar, ¿para qué estás haciendo una arca? ¿Para qué estás ahí perdiendo el tiempo? Y quizás muchas cosas le dijeron a Noé. Cuando vemos el tiempo de Lot, igual llegan los ángeles y le dicen a Lot: escapa por tu vida. Quizás Lot se lo dijo a algunas personas, pero sobre todo se lo dijo a sus yernos, y se quedaron, no le creyeron. Dijeron que va a llover fuego del cielo. No, si aquí nunca ha pasado nada extraordinario. Entonces había en Sodoma y Gomorra, había una perversión. Y mire qué tremendo, porque Dios lo que hace es sacar de ese lugar que Él va a destruir, saca a sus hijos. Y es exactamente lo mismo que hace el Señor con la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos está advirtiendo, si vemos en Primera de Tesalonicenses 4, 16 en adelante, donde dice su palabra que sonará la trompeta, y que la trompeta de Dios dice que sonará, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero si usted este mensaje lo lleva a las naciones o lo lleva a las personas, algunos hacen caso, otros se ríen, otros dicen: no, el Señor ya no viene, porque es exactamente el mismo momento que estamos viviendo como en los días de Lot, como en el tiempo de Noé, que dice que se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, y está bien pues, porque la vida hay que seguir adelante. Ahora, yo le tengo dos noticias, entre otras, que son las que me preocupan, porque la primera es que Dios, en la dispensación de querer salvar a su pueblo, advierte, pero cuando el pueblo no le hace caso, y cuando ellos deciden, para algunos quizás es muy tarde. Y yo quisiera, con la ayuda del Señor, hablarles de los moradores del Apocalipsis, es decir, de las personas que se quedan a la gran tribulación, de las personas que se quedan en ese periodo de 7 años, que va a ser terrible para aquellos que se queden. ¿Y por qué les digo terrible? Porque la otra noticia que yo le tengo ahí, entre otras, es que
en ese tiempo de 7 años van a haber cristianos que fueron salvos o son salvos, pero se quedaron a lavar sus vestiduras a la gran tribulación. Y mire lo tremendo, que cuando la iglesia, y esa es la parte que me pone a temblar, entre otras cosas, cuando la iglesia sea arrebatada, se termina la gracia, hermano. Se termina la gracia, y eso quiere decir que no va a haber salvación. Por eso la salvación es en este tiempo de gracia que estamos viviendo. Por eso Dios nos advierte. Y yo he estado desde anoche rumiando y diciendo, Señor, ¿por qué razón? Tal vez suena muy radical el hecho de que desde el momento que la iglesia sea arrebatada se termina la gracia. Porque si nos vamos a las señales que el Señor nos advierte de su venida, ¿cómo fue en el tiempo de Noé? En el día de Noé, o en el tiempo de Noé, dice que el Señor vio a Noé que era varón justo, y Noé obedeció al Señor, hizo el arca y salvó su familia. Pero cuando se cerró el arca, las personas que quisieron a última hora querer salvarse, se perdieron, hermano. Y ahí es donde yo dije, Señor, ayúdanos. Porque cuando nosotros nos vamos al Apocalipsis, mire, anoche les explicaba, quizás en algún momento voy a repetir algunas cosas, pero para nosotros es más seguro. Cuando nosotros vemos el Apocalipsis de manera general, hermano, el Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a su Hijo Jesucristo de las cosas que van a suceder pronto, es decir, lo que está sucediendo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. La otra noticia que aprovecho para darle es que el galardón de aquellos que vamos a ser arrebatados en el caso de la iglesia, es que va a ser la esposa del Cordero. Pero el que no sea arrebatado no se va a casar con el Cordero, es decir, no se va a casar con Cristo, y eso es un problema. Cuando vemos entonces que el Apocalipsis es la revelación de las cosas que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, y dice que Cristo se la trasladó a sus siervos, y en este caso al apóstol Juan, ¿para qué? Para que viéramos las cosas que van a suceder pronto. Entonces, cuando vemos el Apocalipsis, en el Apocalipsis 1, vemos que Juan ve la revelación que Dios le da. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 2 y 3, Dios le está hablando a través del Espíritu a las iglesias, les hace ver su fortaleza, sus debilidades y las sugerencias de cómo recuperar cosas que quizás en su momento ellos habían perdido. Pero a partir del capítulo 4 de Apocalipsis ya la iglesia no está. Da la impresión, porque miren, hay cosas, y perdone, hay cosas que uno no las sabe a ciencia cierta, porque el Apocalipsis, tanto el Apocalipsis como el libro de Daniel, son libros que hay que pedirle revelación al Espíritu Santo para poder entender muchas cosas. Entonces, Apocalipsis 13:8 dice de esta manera: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nos llama mucho la atención, hermanos, que ahí dice todos los habitantes de la tierra. Mire, el itinerario de la iglesia en este tiempo es que primero nosotros recibimos salvación. Luego de recibir salvación, nos preparamos y estamos creciendo, dando frutos, y vamos creciendo en madurez, en muchas cosas, dar frutos a través del Espíritu. Y la iglesia se prepara para ser arrebatada, es decir, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por una iglesia, dice que no tiene mancha ni arruga. Pero hay un tiempo tribulacionario, es decir, hay un tiempo de 7 años en los cuales el tiempo realmente, mire qué tremendo, porque el tiempo de la tribulación es un tiempo para Israel, para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Pero allí, en esos 7 años, van a haber personas, cristianos, salvos, sí, pero que tal vez no lavaron sus vestiduras o hicieron otras cosas, o como aquellos del tiempo de Noé o del tiempo de Lot, no le prestaron atención a las advertencias que Dios estaba mandando, a las señales en los diferentes escenarios escatológicos que se están dando en este tiempo, y no le prestaron atención y se quedaron a la gran tribulación. Porque le tengo una noticia, mire, el arrebatamiento hay que ganárselo, eso es por méritos. Eso es por santidad, es por guardarnos, es por quitar toda tibieza, es por arder de pasión por el Señor y muchas cosas, pero sobre todo, ¿sabe qué es lo más importante? Amar al Señor.
agradar al Señor. Eso es todo lo que nosotros tenemos que buscar, entre otras cosas. Entonces, cuando aquí vemos en Apocalipsis 13:8, estamos hablando de la bestia, es decir, del anticristo. Aquí ya está la bestia, está el falso profeta, está el anticristo, ya están gobernando. Aquí la iglesia ya está en la gran tribulación, es decir, este periodo de Apocalipsis 13 ya es el periodo de la gran tribulación. Entonces, la característica de estos moradores de la tierra, y cuando habla de moradores, son aquellas personas que permanecen, que viven ahí, que se quedan a vivir. Son personas, y si usted mira, este tipo de personas son aquellas que no tienen a Cristo en el corazón. Entonces yo les decía anoche, que no es una frase mía, se le escuché a un pastor y me gustó mucho, que decía que, mire, estas personas que no tienen a Cristo en el corazón, hermano, no pierden nada. ¿Realmente qué van a perder si no tienen a Cristo en el corazón? Pero los cristianos que están ahí y tienen a Cristo en el corazón y que se quedaron por alguna situación que no lavaron sus vestiduras o no se prepararon a tiempo, eso sí pueden perderlo todo. Porque, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, si alguien de esos que se quedaron se deja marcar en la frente o en la mano derecha y adora a la bestia, hermano, va a ir al lago de fuego. Y ese es el riesgo que se corre ahí. Entonces, vemos acá que la iglesia ya no está en la tierra. Estas son personas que no tienen a Cristo en el corazón. Pero aquí hay un problema, mire. Como estamos hablando de los moradores de la tierra en esos 7 años va a quedar en una atmósfera de influencia y estímulo, sobre todo, para gobernar el alma. Es decir, si en este tiempo muchos están teniendo problemas con el alma, quiere decir que hay que prestarle atención al alma, porque el alma nos puede hacer que nos quedemos por situaciones que tal vez están en nuestro corazón. Y en ese mover espiritual, si usted ve, hermano, perdone, hay un mover espiritual fuerte. Entonces aquí vemos que la bestia, o sea, el anticristo, lo que busca el enemigo es adoración. Mateo 4:10 les enseñaba, dice que al único que tenemos que adorar es al Señor. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Con la ayuda del Señor, hermano, entonces bajo esa premisa o esa óptica hacia donde con la ayuda del Señor queremos llegar esta noche, yo quisiera hablarle de los moradores del Apocalipsis. Ahora, ¿qué vamos a ver ahí? Si usted me preguntara, pastor, ¿y qué nos quiere enseñar? Porque lo que quiero hacer, hermanos, lo vamos a dividir en 2 partes. La primera es, entre otras, las razones por las cuales algunos, teniendo a Cristo en el corazón, se quedan a la gran tribulación. Entonces, la segunda parte es qué personas, qué situaciones se van a encontrar en estos 7 años. ¿Y para qué nos quiere enseñar eso, pastor? Como una advertencia, para que no seamos como aquellos de los días de Noé y los días de Lot, que no hicimos caso o no hicieron caso ellos y se quedaron, hermano. Y se murieron, se perdieron, porque quienes se salvaron en los días de Noé fue Noé y su familia, y Lot y parte de su familia se salvaron. Entonces, vamos a ver primero, con la ayuda del Señor, pues yo espero que el tiempo me ajuste, creo que llevo buen tiempo, ¿por qué razón se quedan las personas? ¿Cuál es el peligro que nosotros como iglesia estamos corriendo en este tiempo de hacer esas cosas y quedarnos a la tribulación? Que Dios reprenda al diablo. Entonces, mire, lo primero que yo les enseñaba anoche es los que no lavaron sus vestiduras. ¿Quiénes se quedan a la tribulación? Los que no limpian sus vestiduras. Hay personas que no han entendido de que en Dios, mire, en Dios hay oportunidad. El único pecado que el Señor no perdona es el que no se confiesa. Entonces, lavar las vestiduras es revisar cómo estamos nosotros dentro de nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque puede ser que por fuera, en nuestras vestiduras externas, estemos pulcros, estemos limpios. Pero ¿de qué nos va a servir estar limpios por fuera si por dentro estamos no tan limpios como el Señor le agrada? Apocalipsis 7:13 dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Usted sabe, en el contexto lo vimos,
El Apocalipsis es la revelación que Dios le da a su Hijo y su Hijo se lo traslada a sus siervos y también en este caso al apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan está en el cielo, Dios le está dando todas las visiones y las cosas que están pasando. Y viene el apóstol Juan y mira un grupo de personas, mire, dice, y uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos con vestidura blanca, mire, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hermanos, se necesita una vestidura especial para llegar al cielo. No vamos, dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Entonces nosotros no vamos a entrar con esta vestidura que tenemos. Es una vestidura diferente, una vestidura especial. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos está pidiendo es que como iglesia seamos una iglesia que no tenga mancha ni tenga arrugas. Y usted dirá, mire, es que siendo honestos, hermano, dar la talla cuesta, pero con Cristo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros necesitamos agarrarnos del Señor, estar en Cristo, con la dirección y la sabiduría que viene de su Espíritu Santo, llenos de su Espíritu, para poder dar la talla y limpiar nuestras vestiduras. El 7:14 dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, mire, estos son los que vienen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire, nadie va a entrar al cielo con vestiduras sucias. Por eso, hermano, yo le advierto, este es el tiempo, este es el momento que el Señor está esperando para que nosotros en cada momento, a cada situación que tal vez tuvimos un mal pensamiento, tal vez tuvimos una mala actitud, tal vez mentimos, tal vez hicimos algo que no agrada a Dios, entonces tiene que haber arrepentimiento. Dios lo que quiere es que revisemos cómo están nuestras vestiduras, que nos limpiemos, que entendamos que estas personas lavaron sus vestiduras, pero las lavaron muy tarde. Nosotros corremos el riesgo de lavar las vestiduras, no nosotros, corrijo, aquellos que se quedan a la gran tribulación son aquellos que lavaron sus vestiduras, pero las lavaron muy tarde. Por eso tienen que pasar la tribulación para poder lavar sus vestiduras. ¿Y dónde lo tienen que hacer? Con la sangre del Cordero. Yo les ponía un versículo muy hermoso en Isaías 1:18. Esta es la Nueva Biblia al Día, que decía, vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Mire, aquí hay algo muy importante. Cuando se habla de vestidura, se habla de que nosotros somos sacerdotes, ejercemos sacerdocio. Pero los sacerdotes tienen que tener sus vestiduras blancas, sus vestiduras limpias. Eso es santidad, eso es ministrarnos cada momento, eso es presentarnos delante del Señor, arrepentimiento. Proverbios 28:13, un versículo muy conocido, dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dice la palabra que esta limpieza nuestra no solo tiene que ser externa, sino que interna. Nosotros tenemos que entender que esta gente no debía quedarse a la tribulación. Se quedaron porque no lavaron sus vestiduras. ¿Son salvos? Sí. ¿Tienen vida eterna? Sí. ¿Son salvos? Sí. Pero tienen que lavar sus vestiduras y Dios nos ofrece una oportunidad. Mire, la sangre derramada en la cruz por Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vengamos al Señor, vayamos al Señor, estemos cerca de Él, establezcamos una comunión más cercana con el Señor, de manera que nosotros podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero en este caso es para que nosotros, entre más cerca estemos del Señor, más blancas van a ser nuestras vestiduras, porque vamos a aplicar no el criterio humano, sino que vamos a aplicar lo que viene de parte del Espíritu Santo, que nos va a decir, corrige esto, perdona, haz esto, da las gracias, tienes que tener gozo y tantas cosas que el Espíritu Santo nos va a indicar. Dice, si me dejan ayudarlos que me puedan obedecer, yo los enriqueceré. Me gustaba mucho esta versión, porque el Señor ahí nos da la facilidad de que Él nos puede ayudar. Dice, si me dejan ayudar para que ustedes puedan entender cómo obedecerme, yo quiero eso, hermano.
Yo quiero que el Señor me enseñe cómo obedecerle, porque a veces uno no sabe. A veces uno aplica criterios humanos y uno puede estar equivocado. Todos nos equivocamos. Entonces, el primer grupo, hermano, porque lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es por qué razón estas personas, teniendo a Cristo en el corazón, se quedaron a la tribulación. Y la segunda parte es qué tipo de personas, circunstancias y cosas vamos a encontrar o van a encontrar estas personas que se queden a la gran tribulación. El segundo grupo que se queda a la tribulación es aquel que no tiene el sello de Dios en su frente. Y yo anoche les explicaba, porque no sé en qué momento se cortó y lastimosamente no se pudo grabar el video. Mire, el sello en la frente es importante porque nos habla espiritualmente de la renovación de la mente. Aquí, cuando se habla de sello, es la letra Tau. La letra Tau, mire, yo les explicaba anoche, la letra Tau es la última letra del alfabeto o del alefato hebreo. Es la letra número 22. Estamos en el 2022. Quiere decir que este año es un año señal para que nosotros cambiemos nuestra mentalidad con la ayuda del Señor, para que podamos seguir y terminar esta carrera con gozo. Apocalipsis, mire, yo cuando le hablo de la renovación de la mente es porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque mire qué tremendo, quien no cambie su manera de pensar en este tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, lo va a tener que hacer en la tribulación. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo me voy a quedar si no cambio mi manera de pensar? Es que mire, nosotros somos lo que pensamos. Y aquel que, por ejemplo, tiene su mente embotada o tiene su mente que no tiene claridad, en este caso claridad mental, para poder entender cómo funciona, cómo agradar a Dios, cómo hacer su voluntad, corre el peligro de quedarse. Ahora, yo le pongo un caso. Mire, se puede, hermano, se puede. Se puede. Yo recuerdo, anoche les contaba, yo conozco muchas familias, algunas de ellas, no aquí, sino que en Honduras, que sus hijos, hermano, eran rebeldes y estaban entrando a esa etapa de la adolescencia. ¿Sabe qué hicieron? Los mandaron a una escuela militar y, hermano, los arreglaron ahí en la escuela militar porque ahí hay disciplina. A saber a quién le estoy diciendo, mándelo a la escuela militar. Ahí hay disciplina, ahí les enseñan a obedecer, ya sea por la vía de la concesión o por la vía de la disciplina, pero les enseña a obedecer. Entonces sí se puede cambiar. Yo he visto jóvenes aún en las iglesias que Dios los ha transformado, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tiene que haber una renovación de la mente. Ahora, yo le digo, todo esto es por el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que Dios se va a dar cuenta en Apocalipsis 9:3, lo vamos a ver en este momento. Entonces, este segundo grupo que se queda en la tribulación, estamos hablando de los moradores del Apocalipsis, es aquel grupo que no tiene, primero los que no lavaron sus vestiduras y las van a lavar en la tribulación. Segundo grupo es que no se dejaron sellar en la frente. Ahora, nosotros tenemos un sello, esa es la esperanza. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, que eso pasa en Efesios 1:13. Cuando aceptamos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo, pero esa es la garantía de que le pertenecemos al Señor. Pero eso no es todo, necesitamos llenura del Espíritu para cambiar nuestra manera de pensar. Apocalipsis 9:3 dice de esta manera: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9:4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Mire, aquí ya la iglesia no está. Aquí este periodo es para Israel y para los cristianos que tienen a Cristo en el corazón, pero se quedaron porque no lavaron sus vestiduras y no tenían la letra Tau, es decir, la marca del Espíritu, el sello del Espíritu, para que ellos renovaran su mente y que salieran de este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Se abre el abismo y surge, mire qué tremendo, surgen unos que son como seres híbridos, que parecen caballos, pero son langostas. Tienen una cola larga, toda fea, son todos feos. Léalo ahí en Apocalipsis 9, ahí aparece la descripción, sobre todo a partir del versículo 7 en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a atormentar a aquellos que no tienen en su frente el sello de Dios, y eso lo ve ahí. Entonces, mire, va a ser tanto el tormento,
que miren lo que pasa en el versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, hermano, imagínense cómo va a ser la tortura que van a recibir, que los hombres que no tengan, le aclaro, la marca de Dios en la frente, los van a atormentar de tal manera que se van a querer morir, y la muerte dice que va a huir de ellos. ¿Hasta dónde va a ser ese tormento? Y dice que va a ser por 150 días. Estamos hablando de 5 meses. Imagínense, hermano, 5 meses está recibiendo esa tortura de esos seres híbridos. Bueno, eso le va a pasar a los que se queden a la tribulación. Yo les decía anoche, hermano, yo no vengo a meterle temor, pero sí creo que hay que advertirle a la iglesia. Estamos muy confiados, estamos muy pasivos, estamos muy metidos en nuestros problemas y estamos dejando de lado la parte espiritual. Dios se va a encargar de nuestras situaciones. Tenemos que poner el ojo, nuestro oído, nuestro corazón dentro de lo que está pasando para ver cómo hacer y poder llegar y dar la talla. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes tienen la ataúd? ¿Quiénes tienen en su frente la marca del Señor? Entonces, una señal son aquellos que gimen y claman. En la familia tiene que haber clamor. Tenemos que gemir, no solo por aquellos que se están perdiendo, sino que por nuestras familias, por nuestras vidas. Tenemos que clamar, tenemos que gemir. Eso se da cuenta por qué nos cambia nuestra manera de pensar. Porque hay personas que dicen: ¿y yo para qué voy a orar por otro? ¿Y yo para qué voy a orar por tal situación? Pero el día que a uno le toca una necesidad, uno se da cuenta de la importancia de la oración. Entonces nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Miren, la Biblia, les explicaba anoche, la Biblia tiene 66 libros. Para que vea qué implicación tiene tener la señal del ataúd, es decir, la señal del Espíritu Santo en nuestra mente. En otras palabras, la ataúd es la llenura del Espíritu Santo controlando nuestra vida. Y eso, pastor, ¿qué tiene que, hacia dónde nos lleva? Eso nos cambia nuestra manera de pensar. Mire, cuando el Espíritu Santo, cuando usted le entrega su vida al señorío del Señor o al señorío del Espíritu Santo, su vida ya no es la misma. Ya usted no decide por sí mismo, sino que decide de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Mire, la Biblia consta de 66 libros, 3 grupos de 22. Y el primer grupo va de Génesis a Cantares. Le voy a dar una perla que le va a servir mucho, para que vea que la letra Tau, la letra 22 del alefato hebreo, estamos en el 2022, nos habla de que Cristo viene por nosotros. Mire, el primer grupo va de Génesis a Cantares, y Cantares habla del amor de Dios por una iglesia que no se la merecía, pero que al final se casa con ella. Entonces, ese es el primer grupo. El segundo grupo va de Isaías al libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos nos habla de la iglesia que es enseñada para que se dé cuenta que es llamada a ser la novia de Cristo. Ese es el segundo grupo. Entonces, el primer grupo es preparación para una boda, segundo grupo también nos habla de preparación para una boda, y el tercer grupo va de Hechos a Apocalipsis. Entonces, los 3 libros, Cantares, Hechos y Apocalipsis, son 3 libros que son el número 22 en los 66 libros de la Biblia. Y eso que nos enseña, que al final en el libro de Apocalipsis dice que la novia se le ha concedido vestirse de lino fino. Hay una boda, y la boda es la iglesia, que es arrebatada con Cristo. Entonces, dejémonos marcar, hermano. Le tengo una noticia: ya tenemos una marca. La marca que recibimos cuando en Efesios 1:13 aceptamos a Cristo, se lo repito. Y perdone que reitere, pero es una enseñanza que quiero dejársela en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si ya tengo la marca, tengo que crecer, tengo que dar frutos. Pero el fruto comienza cambiando mi manera de pensar. Romanos 12:2 dice, un versículo muy clásico, léaselo en la versión PDT, Romanos 12:1 y 2, esa es una versión clarísima. Ahí dice, se lo resumo de esta manera: si cambian su manera de pensar, van a cambiar su manera de vivir. Y si cambian su manera de vivir, van a encontrar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En la PDT,
Romanos 12, 1 y 2, está clarísimo. De esa manera yo me voy a dar cuenta si soy sellado. Entonces, el segundo grupo que se queda a la tribulación es aquel que no se dejó sellar, que no cambió su mentalidad siendo cristiano. El tercer grupo que se queda a la tribulación son del pueblo de Israel, porque tienen endurecido el corazón. Ahora, yo les decía anoche que me llamó mucho la atención esto, porque yo digo, Señor, si tú dices en 1 Corintios 10, 11, que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, entonces puede ser que si hay una iglesia, si hay cristianos en las iglesias que tienen el corazón endurecido, se pueden quedar a la gran tribulación. Y usted dirá, pastor, ¿pero por qué? Sí, porque alguien que tiene endurecido el corazón quiere decir que no le ha rendido todas sus áreas al Espíritu Santo, no le ha rendido todas sus áreas al Señor, y hay ciertas áreas que Él la gobierna y hay ciertas áreas que la gobierna el Señor, pero el Señor nos quiere todos. Imagínense, el Señor llega y quiere darle un milagro, quiere hacer algo en su vida y ve su corazón endurecido, entonces dice el Señor, le falta todavía. Siento decirles algo, hay personas que no han recibido todavía lo que están pidiendo porque no tienen listo el corazón. Romanos 11:25 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, parte del pueblo. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Esto a mí me confirmó lo que le acabo de decir. El día que la iglesia se vaya arrebatada, se termina la gracia, ya no hay salvación. ¿Por qué? Porque Dios, este es el tiempo que Él permite para que seamos salvos. Este es el momento, este es el tiempo de la gracia. Ya no va a haber oportunidad el día que la iglesia sea arrebatada, porque lo que Dios está diciendo es, porque la tribulación, los 7 años de tribulación y gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, es para el pueblo de Israel, es un trato al pueblo de Israel. Pero ahí van a haber personas de las iglesias que no lavaron sus vestiduras, que no se dejaron marcar por el Espíritu Santo, por la tau, es decir, no dieron frutos, pero también van a haber personas que se quedaron porque el corazón lo endurecieron, nunca perdonaron, nunca cambiaron, nunca dieron frutos, nunca entendieron de que hay cosas que el alma la utiliza el enemigo para desviarnos del camino y que no lleguemos. Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel tiene el corazón endurecido en parte. Apocalipsis 11:3 dice: y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Mire, cuando inicia la gran tribulación, la iglesia ya no está. Cuando inicia la tribulación, los primeros 3 años y medio, aparece el anticristo, todo va bien, ahí va a haber paz. Más bien van a decir, esos de las iglesias que se fueron, se están perdiendo esta nueva vida. Va a haber una sola religión, un solo gobierno, una sola moneda. Entonces eso se va, un solo gobierno liderado por el anticristo en Israel. Entonces Israel es el centro, hermano. Israel es el reloj de Dios. La palabra dice, Gálatas 6:16, que nosotros somos el Israel de Dios. Por eso todo lo que le pasa a ellos nos puede pasar a nosotros, y por eso tenemos que poner las barbas en remojo. El caso es que inicia la tribulación. Entonces durante 3 años y medio vienen los 2 testigos. Mire, eso va a ser algo extraordinario. Pero ahí, le repito, la iglesia ya no está. Está en el periodo de bodas allá en el cielo. Entonces estos 2 testigos, algunos se apuntan que son Moisés y Elías, otros se apuntan que es Elías y Juan. Cualquiera de los dos que sean. Entonces estos testigos le van a llevar el mensaje a Israel, porque la dispensación en el tiempo tribulacionario es para Israel. Y pastor, y los otros que están ahí que no son israelitas, esos son las iglesias, los gentiles que se quedaron, pero que sí tienen a Cristo en el corazón, son salvos. Y están también ahí en la tribulación aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Entonces hay 3 grupos: Israel, los salvos, es decir, los de las iglesias que tienen a Cristo en el corazón, y aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Estos 3 grupos de etnia, raza, tribus, pueblo, lengua y nación, porque dice que son miles, van a estar ahí. Entonces los 2 testigos llevan el mensaje al pueblo de Israel. Pero estos 2 testigos llevan ese mensaje en la mitad, porque dice que Dios permite que la bestia y el falso profeta maten a los 2 testigos. Los 2 testigos mueren, al tercer día resucitan, y Dios les dice, sube acá.
Porque a partir de que mueren los 2 testigos, comienza la gran tribulación. Dice que se acaba el culto porque el anticristo cambia su rostro, cambia su manera de ser y dice, a partir de ahora se termina la ofrenda, se termina el culto. Es decir, comienza a poner un imperio de terror y surge el anticristo, ya está ahí, surge la bestia, la primera, la segunda, y comienza la adoración forzada del pueblo de Dios hacia el enemigo. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces, parte de la labor, mire qué tremendo, ahí va a haber esa oportunidad, parte de la labor de los 144,000 que están en Apocalipsis 7:4, va a ser sellar a los cristianos, en este caso a los israelitas, que sí van a recibir el mensaje de Jesús y lo van a entender y van a decir, ok, sí lo entiendo, entonces los van a sellar. Mire lo que dice, entonces mire, una vez termina los 3 años y medio de la tribulación, comienzan los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos bien? Estamos bien, bueno, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Comienza otro periodo, pero este periodo va a ser difícil, porque los 3 primeros años y medio de paz, todo bien, la economía bien, pero después de los 3 años y medio, hermano, comienzan a tronar los chicharrones, y vemos que en Apocalipsis 7:14 dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, hasta aquí, hermano, hasta aquí, por lo menos le he dado 3 grupos de los que se quedan a la tribulación. ¿Y por qué razón? Porque no lavaron sus vestiduras y la tuvieron que lavar en la tribulación en la sangre del Cordero, porque no se dejaron marcar en la frente y porque tal vez como Israel tenían endurecido el corazón. Entonces revisemos, hermano, por favor. Revisemos, porque si Cristo viene hoy, si Cristo viene esta noche, si Cristo viene mañana o en este momento, revisemos si tenemos vestiduras limpias. Si Cristo nos dice, ven a mí, mire, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, solo el que no se confiesa. Entonces tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Lo segundo es, dejémonos marcar por el Espíritu Santo. ¿Qué es dejarse marcar por el Espíritu Santo? Tenemos que tener una vida en el Espíritu, guiados por el Señor a través de su Espíritu Santo. Y lo tercero es que si tenemos el corazón endurecido por alguna razón, digámosle, Señor, cambia mi corazón. Ahora, se quedaron a la gran tribulación. ¿Quiénes? 3 grupos hay. Los que no tienen a Cristo en el corazón, los cristianos que tienen a Cristo en el corazón, pero que no lavaron sus vestiduras, no se dejaron marcar, o tienen el corazón endurecido, o son tibios, por ejemplo. Los tibios se quedan. Los tibios se quedan. Entonces, esas personas se quedaron y se quedan los de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Mire cómo van a vivir. No crea que es que se van a quedar y van a decir, bueno, se fue mi mamá, se fue mi papá, se fue mi esposo y mi esposa, ahora me voy a dedicar a divertir. Mire lo que viene, mire lo que va a pasar. Lo primero es, va a haber guerra contra ellos. Pero la guerra no va a ser contra los que no tienen a Cristo en el corazón, va a ser contra los santos. Y voy a correr para poder terminar. Mire, Apocalipsis 13:4, esto no se lo di anoche, esto lo agregué. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, mire. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Que el Señor la reprenda, hermano. Estos son los que no tienen a Cristo en el corazón. Pero mire lo que pasa. Ellos están adorando al anticristo, porque el anticristo lo que anhela es, el diablo lo que anhela es adoración. Pero solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él serviremos. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos miran que estos están adorando a la bestia, pero el cristiano no va a adorar al enemigo. Entonces mire lo que le va a pasar. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, hermano, no crea que es que los que se queden a la tribulación se van a ir a la playa, allá a Miami. Vámonos para Miami, hermano, los van a perseguir. Los van a perseguir. Porque lo que quiere el enemigo, es decir, el falso profeta, la bestia que se ve ahí, que se le dio autoridad, lo acabamos de ver, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Entonces el dragón, el diablo, Satanás es el mismo. Entonces el anticristo va a obligar
a través de todos esos que no tienen a Cristo en el corazón, van a usar los satélites, van a usar todas las ayudas necesarias para localizar a los cristianos que se quedaron a la tribulación, y se va a hacer guerra contra ellos. ¿Y sabe lo que dice ahí? ¿Sabe lo que dice ahí? Que dice que aquel que no adora a la bestia, aquel que se niega a adorar la bestia, lo van a decapitar. Entonces, hermano, es un tiempo difícil. Es un tiempo difícil. Entonces, ¿qué vemos ahí? Hay guerra contra los santos, hay muerte por causa de la palabra. Entonces se da cuenta, es un tiempo para el que se quede, va a ser de angustia, un tiempo de búsqueda, de ver dónde me escondo. Pero, hermano, hay que comer, hay que bañarse, hay que hacer tantas cosas. ¿Qué va a pasar con aquellas familias que se queden completas, por ejemplo? ¿Cómo van a sobrevivir? Es que no crea, mire, es que por eso visualicemos lo que le pasó a la gente en el tiempo de Noé. Visualicemos lo que le pasó a la gente en el tiempo de Lot. Cuando el Señor dijo, este es el tiempo, y no lo aprovecharon, hermanos, se perdieron. Entonces va a haber muerte. Eso es el ambiente, eso es la sociedad que van a heredar o van a vivir aquellos que se queden a la tribulación. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, mire, bajo el altar, hay un altar en el cielo, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, estas son almas que el apóstol Juan vio que venían de la tribulación, que habían sido decapitados porque se negaron a adorar la bestia, que vimos en Apocalipsis 13:8. ¿Se da cuenta? Entonces ahí le van a probar la sangre a los cristianos, porque el cristiano, le tengo una noticia, mire, el cristiano que tiene a Cristo en el corazón, pero que está en la gran tribulación y adora a la bestia, ¿sabe lo que le va a pasar? Si adora a la bestia, hermano, va a ir al infierno, no va a ir al cielo. Y ya se lo voy a mostrar con Biblia. Entonces, Juan, el apóstol Juan, ve las almas de los que fueron decapitados porque estos se negaron a adorar la bestia y dijeron: no, yo amo a Cristo, me equivoqué, sí, pero lavamos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. No vamos a negar a nuestro Cristo, no vamos a negar al Señor. Hay que llegar a ese extremo. Entonces quiere decir que va a haber persecución, va a haber muerte, los van a perseguir para matarlos. Hermano, es que esto es serio. Perdone, a veces es crudo decir esto porque la gente va a estar asustada, va a estar diciendo: Padre, ¿qué hago ahora? Tenemos oportunidad en Cristo, hay oportunidad, estamos a tiempo. Mire lo que dice el 6:10. Y clamaban a gran voz. ¿Quiénes? Clamaban las almas que estaban en el cielo diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, hermano, esto va a ser difícil. Esta es la sociedad a la cual se va a enfrentar el que se quede a la gran tribulación. Persecución, muerte. No crea que es que se van a ir a Miami, a la playa, allá a estar bañando, no. Entonces, es la sociedad que encuentro. Esto se lo enseñé anoche. Entonces, mire qué más van a encontrar. Tal vez voy a correr porque esto anoche se los daba. Entonces, Satanás y sus ángeles ya están operando. Y van a estar, hermanos, se van a manifestar en la tierra. Y usted dirá: pastor, ¿y dónde están en este momento? Mire, dice el libro de Job que cuando se presentaron los hijos del Señor, los hijos de Dios delante del Señor a dar cuenta, dice que Satanás iba en medio de ellos. Entonces quiere decir que Satanás en este momento está en el cielo. Ahora, pastor, ¿y por qué se manifiesta? Sí, son incursiones que Dios le permite, porque dice: vengo de rodear la tierra. Entonces sí vienen a la tierra. Dice Apocalipsis 12:9. Dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El engañador es el diablo, hermano. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces va a venir un periodo de engaño que ya está, porque el espíritu del anticristo ya está gobernando. Entonces hay un espíritu de apostasía, un espíritu de engaño, un espíritu de error. Muchos ahora son eruditos. Mire, si nosotros no, honestamente, hermano, nos falta mucho por aprender.
Uno trata de estudiar y de trasladarle conocimiento. Puede ser que nos equivoquemos, pero el Espíritu Santo se encarga de ordenar las cosas. Pero ¿sabe qué? Muchos a veces niegan, por ejemplo, el arrebatamiento. Muchos dicen, no, la iglesia pasa la tribulación. No, Cristo ya no vino. Vivamos como nos dé la gana. Entonces vemos acá que aparte de la persecución, aparte de la maldad que va a haber, aparte del engaño, hermano, Satanás va a andar ahí viendo a ver a quién afecta. ¿Por qué? Porque el acusador dice, cuando usted lee el versículo 10, dice que el acusador acusaba a sus hermanos. Entonces, mire lo que va a hacer. Tal vez no le va a aparecer ahí, pero los que anotan, porque sé que están anotando, le va a servir. Apocalipsis 12:10 dice que el acusador acusaba a los hermanos delante de Dios de noche y de día. Entonces, el diablo y sus secuaces lo que hacían en Apocalipsis 12:10 dice que de día y de noche pasaban acusando a los hermanos, a usted y a nosotros. Mira Señor, allá fulano de tal anda haciendo tal cosa. Mira Señor, aquella señora que es chismosa, allá está. Mira Señor, el hermano aquel o el pastor aquel, mira qué está haciendo. Mira Señor, qué están haciendo. Eso hacía todos los días. Entonces el Señor le pone un alto y lo envía a la tierra. En Apocalipsis 12:2 dice que a los moradores de la tierra ha descendido con gran ira el diablo, porque sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12, eso para los que anotan. Entonces los acusa, viene y desciende con ira. Entonces imagínese, aparte de la persecución para adorar a la bestia, aparte de las situaciones de peligro que se van a dar, aparte de las situaciones de muerte a la que se va a exponer la gente, también se va a exponer al diablo y sus secuaces. Porque dice en Apocalipsis 12:17, dice que se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Cuando la mujer se habla en Apocalipsis es la iglesia. Y se fue a hacer guerra, dice, contra los que guardan los mandamientos y el testimonio. Entonces hay una guerra, hermano. Hermano, perdone, no sé si usted vio una película de Will Smith, que él solo se queda con un perro, que él se tenía en las noches que encerrar, porque salían los demonios, personas que se comían a los humanos. Bueno, pareciera ser que eso va a pasar. Imagínese qué va a hacer esas personas. Imagínese familias enteras, cómo van a sobrevivir, hermano. Y usted dirá, pastor, ¿y dónde está Dios en esto? Es que por eso Dios nos está advirtiendo, para que nos guardemos y nos cuidemos, porque estamos a tiempo en este momento. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a foso de tinieblas reservada para juicio. Aquí le estoy mostrando que también Dios no solo va a enviar a Satanás, sino que va a enviar a sus ángeles. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mire, esta prisión de Judas 1:6 se llama el Tártaro. Hermano, ¿qué habrá en el abismo? ¿Qué habrá en estas prisiones? Que cuando Jesucristo liberó al endemoniado gadareno, cuando salió la legión de demonios, le dijeron, no nos envíes al abismo. ¿Qué tipo de demonios habrá ahí en el Tártaro? Son prisiones. Dice que los polos son las prisiones, son la tapa de los polos. Por ahí hay un lugar en la Antártida, Wisconsin, no es Wisconsin, ¿no? Como Wisconsin se llama, ahí cerca de la Antártida, que dicen que esa es la puerta donde están todos estos demonios. Entonces estos ángeles provocan visitaciones y ataques en sueños, por ejemplo. Entonces, hermano, ¿qué va a haber? ¿A qué más se va a enfrentar esta gente? Señales y engaños, porque el engañador está suelto. Apocalipsis 13:13, van a haber señales engañosas. Mire lo tremendo que puede uno preparar una cultura cuando solo busca señales. También hace grandes señales. ¿Quién? La bestia. El anticristo, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, mire, aquí está hablando de la bestia. Y la bestia lo que quiere hacer es engañar a los moradores de la tierra. Entonces, tenga cuidado. Cuando usted llega a una iglesia solo buscando señales, porque si esas personas que solo buscan señales se quedan a la tribulación, pueden y corren el peligro de ser engañados con las señales que vean hacer al anticristo, con las señales que vean hacer al falso profeta, pero sobre todo con las señales que vean hacer a la bestia. Entonces tengamos cuidado. Y dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra
con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es que se dan dos bestias ahí. Este es un tema que tenemos que llevarlo despacio, porque cada uno de estos usted puede sacar un tema de eso. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que van a haber señales. Entonces, las personas que se queden a la tribulación, los cristianos y no cristianos, pero sobre todo los cristianos, porque los que no tienen a Cristo, esos no tienen nada que perder, hermano. Esos van a adorar a la bestia, pero los cristianos van a decir, no. El único que se merece adoración es el Señor, pero esos los van a matar. Y perdón, no sé si estoy diciendo matar, no se puede decir en esto, pero entonces van a haber señales que le va a permitir el Señor realizar. ¿Sabe para qué? Para probar realmente si nosotros buscamos señales o buscamos al Dios de las señales. No busque señales, busque al Dios de las señales para que las señales ocurran. Sí, la palabra dice que Dios nos ha dado autoridad. Sí, tiene que haber señales en nuestra vida, tiene que haber señales de que Cristo nos está bendiciendo, que estamos saliendo adelante. Pero hay personas que solo quieren señales. Hay personas, con respeto lo digo, que llegan a las iglesias solo a buscar señales, y cuando Dios les hace el milagro se pierden, se van, les hace daño la bendición. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Entonces, aquí el que no adore, hermano, le van a dar chicharrón, para no decirlo de otra manera. Y mire, entonces siguen estas personas, imagínense persecución, engaño, el enemigo detrás de ellos, señales falsas y todo lo que está pasando. Pero de repente ellos salen hacia otro país, salen hacia otro lugar, logran salir ahí de Jerusalén o logran salir de Israel. Pero mire lo que van a encontrar, gente escondida en cuevas. Pero estos son los refugios subterráneos que el cristiano no va a poder llegar ahí a menos que tenga plata y se lo mande a hacer. Apocalipsis 6:15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Voy rápido para terminar. El 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, hermano, mire, puede ser que familias enteras logren escapar de la persecución, logren escapar del enemigo, porque Él no es omnipresente como lo es nuestro Señor. Sí, Dios en su misericordia les va a ayudar, pero acuérdese que a la par de la tribulación, a la par de la gran tribulación, están los sellos, están las trompetas, están los truenos, los truenos no, sino que, ¿cuál es la tercera? Trompetas, están sellos, trompetas y las plagas que vienen a complementar el juicio de Dios. Entonces no crea que esta gente no va a sufrir el efecto, por ejemplo, cuando cuando hayan terremotos, cuando hayan pestes, cuando hayan plagas. Hermano, es que es un tiempo difícil, es un tiempo difícil. Entonces las personas van a llegar, van a ver subterráneos, van a ver cuevas hechas por millonarios, pero ahí no van a entrar ellos, hermano, no los van a dejar entrar. Y ahí en esas cuevas, en esos subterráneos, está acaparada los alimentos. Hay subterráneos, mire, los ricos se están preparando, tienen viveros allá adentro. Mire, uno no se da ni cuenta. Hay un aeropuerto famoso, creo que es el de Detroit, o no, Detroit no es. No sé, hay un aeropuerto famoso que tenía una figura ahí de un caballo hace poco. Ese aeropuerto dicen que es uno de los grandes lugares donde se quieren ir a esconder. Ahí hay secretos. Entonces, ¿usted cree que perdone la expresión, usted cree que una persona cristiana que no tenga plata va a entrar ahí? No lo van a dejar entrar, hermano. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Limitaciones, escasez, hambre. Se van a tener que ir a las montañas a ver qué comen. Y eso le va a pasar a los que se queden a la tribulación. Va a haber una apostasía generalizada. Apocalipsis 9:20 dice, el resto de la gente, mire, el resto de la gente, los que no murieron a causa del fuego, el humo y el azufre, eso lo van a sufrir todos. No dejaron de hacer lo malo, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de dioses falsos. Al contrario, siguieron adorando imágenes de piedra, de madera, de oro, de plata, de bronce. Esos dioses falsos no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y mire lo que dice Apocalipsis 9:21. Esa gente no dejó de matar, ni de hacer brujería.
tampoco dejó de robar, ni tener relaciones sexuales prohibidas. Hermano, este ambiente, aparte de todo lo que le he venido mencionando, es lo que va a encontrar el cristiano que se quede en la tribulación. No crea que van a encontrar angelitos en la calle. No van a encontrar angelitos en la calle. No crea que los miren en la calle le van a decir: hey, miren, allá vienen unos cristianos, vengan, cenemos juntos. Hermano, los van a asaltar, les van a querer, porque también va a haber una persecución. Acuérdese que el enemigo lo que quiere hacer es que le adoren la bestia. Y termino con esto, hermano, que es la tapa que le pone al pomo la cosa. Va a haber un control total, hermano. Va a haber un control total. Mire, se habla mucho de la situación esa que le pusieron en el brazo a las personas. Se habla mucho de eso. Hay un control total. A usted ahora lo ubican por el celular. Mire, yo vi una película hace poco que se mira la cantidad de satélites que hay. Mire, es increíble la cantidad de satélites. Cada país envía sus propios satélites para establecer sus propias medidas de control. El espionaje, por ejemplo, en China. ¿Sabe usted que en China tienen un sistema, creo que es China, hay un sistema en el que a usted le hacen una identificación por el rostro, ya saben quién es usted. Y tienen una especie de, como que lo van midiendo por sus buenas acciones. Entonces cuando le toman el rostro a usted, dice: este es un buen ciudadano. Pero si lo ven quebrantando una ley, entonces van formando como una especie de currículum de la persona y saben quién es. Entonces así nos van a identificar, o así van a identificar a los que se queden. Si imagínense con el satélite, así como por ejemplo en las fronteras con las migraciones, hay cámaras infrarrojas que miran cuando van pasando los grupos de migrantes. Entonces, hermano, va a ser difícil escaparse. Va a haber un control total. Y miren, no solo es el control total. Termino aquí. Apocalipsis 13:16. Dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ojo. Y usted dirá: pastor, ¿y los cristianos? Es que el cristiano que se deje marcar en la frente o en la mano, hermano, se va a ir al infierno. No se va a salvar, perdóneme. Pastor, ¿y por qué me lo dice? Ya se lo voy a poner con Biblia, aquí lo tengo. Apocalipsis 13:6. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y mire lo que dice Apocalipsis 13:17. Y que ninguno, mire, ninguno, ¿quién es? El que no tenga la marca, no la del Señor, no la letra Tau, no la del Espíritu Santo, no, la marca de la bestia, 666, en su frente o en su mano derecha. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mire, yo le quiero decir algo. En ese entonces, las personas que se queden, va a haber misericordia de Dios y les va a proveer, porque Dios no es un Dios, mire, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios es lento para la ira del Señor camina lenta, pero la misericordia camina más rápido. Y es grande en misericordia, pero que la ira llega. Entonces Dios a esas personas les va a proveer, pero va a dejar que ellos prueben que realmente son fieles al Señor. Entonces aquí, imagínese una persona que cristiano y no tiene la marca porque no le conviene, y en el nombre de Jesús que no se la ponga. Hermano, no va a poder comprar ni vender. Y usted cree, viendo lo que le acabo de mencionar, de todas las personas que van a estar ahí, ¿usted cree que le van a ayudar? No, hermano, no le van a ayudar. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mire, ahorita en Honduras, termino acá. Ahorita en Honduras, cierto banco cambió el sistema su sistema ahí de operar. Su sistema, el sistema. Quedaron inhabilitados ciertos cajeros automáticos. Entonces la gente tenía el dinero en el banco, pero no lo podía sacar. Imagínense un caos un día, en el nombre de Jesús, que no pase. Que se vaya el internet, hermano, ¿qué hacemos? Se para la humanidad, se para la energía, se para lo financiero, se para todo, se paran los hospitales, porque ahora todo es tecnológico. Bueno, ese control total lo va a tener el anticristo. Y a través de eso va a presionar para que nosotros podamos entender. Yo le dije que le iba a dar el pie de imprenta. Apocalipsis 4:9
Y Apocalipsis 4:10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, Apocalipsis 14:9 y 10, tome nota, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche. Pastor, el que se deje marcar, se lo repito, el que se deje marcar en la tribulación, porque tal vez tiene hambre y renuncia al Señor, se va a ir al infierno. Apocalipsis 14:9, 10 y 11. Termino acá, hermano. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo aquí este cuadro no lo actualicé, se los mostré anoche, porque me agregué 2 cosas más dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 9 cosas, mire, tremendo, porque es fruto. 9 cosas. A esas 7, perdonen que no lo actualicé, pero yo más que, hermano, en el nombre de Jesús, perdóneme, porque más que esto, más que traerle temor, lo que quisiera decirles es que hay esperanza en el Señor. Y quisiera orar en este momento, creo, gracias al Señor que me ajustó el tiempo. Y quisiera pedirle que ahí donde está, mire, el tiempo que nos vamos a enfrentar, el tiempo, perdonen que no conecté esto, en lo que tal vez usted ahí cierre sus ojos en el nombre de Jesús. No es este. No, ayúdame con el piano, Javier, sí. Pues aquí tengo a Javier, gracias al Señor, gracias por su servicio. En lo que, miren, nosotros tenemos un Dios de esperanza. Nosotros tenemos un Dios de esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Este es el tiempo que Dios nos está dando. La gracia está vigente. Pero el día, hermano, que la iglesia se vaya arrebatada, se termina la gracia. Yo decía: Señor, ¿pero por qué? Yo cuestionando, usted sabe, a veces. Pero me acordé del tiempo de Noé y del tiempo de Lot. Dios les dio una señal, les dio la advertencia. Ellos no le quisieron hacer caso y se quedaron afuera. Hasta el día, dice, que Noé cerró la puerta del arca y todos perecieron. Entonces, miren, la palabra dice que la señal es la señal de Noé y la señal de Lot, entre otras. Habrán guerras. Mateo 24 dice que habrán guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, terremotos, inundaciones. Hermano, lo estamos viviendo. Cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Israel acaba de firmar un cese al fuego con el Líbano, está estableciendo relaciones con los Emiratos Árabes y comienza a establecer un tratado de paz. Y muchas cosas se están dando. Vemos cuántas situaciones se está dando por el clima. Hay otra tormenta que viene, que en el nombre de Jesús no pegue. Está lloviendo aquí en la ciudad, está lloviendo en Centroamérica. Y usted dirá: pastor, ¿ha llovido toda la vida? Sí, pero revise lo que está pasando. Hay muchas cosas que están pasando. Hay muchas señales que se están cumpliendo. Y Cristo está llamando a su gente. Cristo está llamando a que la plenitud de los gentiles entre. Pero muchos no queremos hacerle caso. Mire, clamemos. Tenemos que gemir por nuestros hijos, por nuestros padres, esposo, esposa, lo que corresponda. Familia, por la iglesia. Hermano, por favor, le pido algo. Por favor, sensibilicémonos. Ya no seamos tibios. No juguemos al ser evangélicos. Mire, dejemos de jugar al Halloween, por ejemplo. Dejemos de abrir puertas para que el enemigo entre por ahí y nos destroce la casa. Perdone que sea tan directo, pero hay que decirlo. Nosotros como iglesias a veces participamos de cosas y sé que esto molesta a algunos, pero prefiero que le moleste y que no se vaya a ir a enfrentar a la gran tribulación, a situaciones que usted se va a acordar. Y el pastor me dijo: ¿pero de qué nos va a servir? ¿De qué me va a servir a mí que yo le haya dicho a alguien si se queda la tribulación? Sí, porque le estoy advirtiendo en este tiempo. Hay esperanza. El Señor dice: venid a mí, dice el Señor. Dice el Señor: vengan a mí. Isaías 1:8, lo tengo por acá, dice: vengan
y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Isaías 1:18. Vengan y aclaremos las cuentas. Mire, aclaremos las cuentas hoy. Arreglemos lo que tengamos que arreglar, porque si Cristo viene en esta noche, si no tenemos vestiduras limpias, si no tenemos la marca del ataúd, es decir, el Espíritu Santo en nuestra vida, siendo controlados nuestra vida por Él, si no tenemos, si tenemos el corazón endurecido, si somos tibios, nos podemos quedar. Vengan y aclaremos las cosas. Padre, te doy gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, los que estamos acá, los que están conectados, los que van a ver este video, Señor, o esta prédica de manera posterior. Señor, quita todo temor. No venimos a traer temor, venimos a traer esperanza, porque el tiempo de la gracia está vigente. La misericordia de Dios es cada mañana. Yo te pido, Señor, que venga un espíritu de arrepentimiento sobre la iglesia, que venga un espíritu de definición para cada uno de mis hermanos, que podamos decir: yo y mi casa te serviremos. Que podamos, Señor, rescatar a nuestros hijos, rescatar a nuestra familia, que podamos entender de que tú vienes pronto. Señor, ayúdanos a dar la talla. Limpia nuestras vestiduras, Espíritu Santo, limpia nuestras vestiduras. Ponnos esa señal que es a través de la llenura del Espíritu Santo. Queremos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar. Queremos cambiar nuestra manera de caminar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Por favor, Señor, mire, aquel que no te conoce, si usted está viendo este mensaje y lo escuchó y no tiene a Cristo en su corazón, esta es una oportunidad. Pastor, ¿y qué hago? Mire, arrepiéntase, dígale: Señor, yo reconozco que soy un pecador, que no he sido bueno, que tal vez he andado haciendo las cosas mal, pero esta noche, Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Te acepto, reconozco que moriste en una cruz, y que al morir en una cruz y al resucitar y creer en ti, Señor, yo tengo vida eterna, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Señor, por darme vida eterna. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, hizo la oración, dígale: Señor, gracias por darme vida eterna. Ayúdame a crecer, ayúdame a prepararme para poder ser arrebatado. Si usted se había alejado del Señor, dice el Señor: venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Mire, si tal vez usted había endurecido el corazón, esta es una buena oportunidad. Dígale: Señor, perdóname, Señor. Voy a arreglar y ponerme a cuenta con el que sea. Voy a hacer esa llamada que necesito hacer. Voy a pedir perdón, Señor. Voy a disculparme. Voy a hacerlo, Señor, porque quiero irme contigo. Padre, que tu iglesia, que nosotros, que Casa de Paz, que todos aquellos que ven este mensaje, los que estamos acá, que nuestras familias, nuestros hijos, nietos, bisnietos, padres, hermanos, tíos y todo lo que es el núcleo familiar, podamos tener ese privilegio de ser arrebatados y ser la novia del Cordero, ser la esposa del Cordero. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos que, Señor, de una u otra manera envían sus ofrendas y aportaciones a través del alfolí virtual. Bendícelos, Señor, santifícalos, multiplica sus ofrendas y diezmos. Señor, yo te ruego que canceles todo contraataque del enemigo, y desde ya, Señor, nos ponemos en tus manos. Estamos en tus manos. Colombia está en tus manos. Nuestras vidas están en tus manos. La iglesia está en tus manos. Cada país, cada lugar donde está este mensaje está en tus manos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, saca del oscurantismo, Señor, del error, todas esas familias que en esta semana están corriendo, están afanados por celebrar algo que es de las tinieblas, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a llegar. Que llegamos, pero tenemos que perseverar y ser guiados por el Espíritu. Bendiciones.